¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Con Más Vida. Gracias como siempre por la sintonía. Les saluda a su servidora Michelle Molina en nombre de todo el equipo técnico de producción y periodístico que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Hoy quiero agradecer a los encargados de mi estilismo y maquillaje. Ellos son el Salón de Belleza Gaby. Se encuentran ubicados en el urbanismo Guasimal, sector Las Casas. Allí en pantalla en este momento están apareciendo sus teléfonos de contacto para que usted pues los contacte por esa vía. Y hoy vamos a hablar de la enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica. La enfermedad cerebrovascular es un problema de salud importante en la salud pública. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es considerada la segunda causa de muerte en el mundo, siendo los países de ingresos medios y bajos los más afectados. A continuación les presentamos parte de lo que será nuestra entrevista el día de hoy. Adelante, señor director. Embolia, accidente cerebrovascular, apoplejía, ictus. Cualquiera de estos términos se refiere a una alteración brusca de la circulación de la sangre que llega a nuestro cerebro. Puede ser por un coágulo que obstruye el paso de la sangre hacia una parte del cerebro, o bien por una hemorragia originada por la rotura de un vaso cerebral. Es la primera causa de discapacidad en el adulto, la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres. Cuando se produce, el ictus supone un gran impacto personal, familiar, sanitario, social, laboral. 1 de cada 6 personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida. En la prevención de los factores de riesgo está la clave para evitarlo. Controla la tensión arterial, el nivel de colesterol y de azúcar en sangre. Toma una dieta baja en sal y grasas y hace ejercicio de forma moderada. Precisamente para hablar de este tema ya se encuentra nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Adams Pernalete, neurocirujano. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Michelle, buenas tardes. Mi nombre es Adams Pernalete, especialista en neurocirugía. Me pueden encontrar a través de las redes sociales @neuroadam y en la Clínica Lugo. Muy bien, también aprovechamos la oportunidad para recordarles a todos nuestros televidentes nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. En el último post publicado en nuestras redes sociales, por allí usted puede dejarnos sus comentarios o preguntas y nuestro invitado de hoy, en la última parte de su programa, el programa de hoy, estará dándole respuestas. Doctor, vamos a iniciar con algo que ha generado bastantes dudas en la población, ya es referente porque actualmente se le conoce como SB y no ACV. Ok, correcto Michelle, eso es una pregunta muy importante en cuanto a que la enfermedad, porque ahora se denomina enfermedad, es en cuanto a la literatura. ¿Por qué ha cambiado esto? Porque antes se denominaba accidente, es accidente cerebrovascular y ahí nada choca, nada pega, solamente es una enfermedad, es un proceso degenerativo crónico que conlleva a un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Muy bien, ahora aclarado esto, ya veíamos un adelanto del tema que hoy estamos abordando. Vamos a definir en qué consiste la enfermedad cerebrovascular. Bueno, la enfermedad cerebrovascular se define como la presencia o la alteración a nivel de los vasos sanguíneos que circundan el parénquima cerebral, ya sean arteriales o venosos. ¿Qué ocurre todo esto? Todo empieza a través del endotelio. El endotelio vascular comienza un deterioro deleterio progresivo en el cual hay un proceso que se denomina arterioesclerosis y ateroesclerosis. La ateroesclerosis es la formación de placas de calcio a nivel de las arterias o de las venas, los cuales pueden llegar a romperse y ese rompimiento que genera esta arteria puede ocasionar que un émbolo viaje hacia el parénquima cerebral y ocasionar una obstrucción, y esa obstrucción puede llevar a traer consigo una escasez de oxígeno a través del parénquima cerebral y dañar el parénquima per se. O también la dureza de las arterias puede ocasionar el rompimiento de las mismas y ocasionar un sangrado o una hemorragia que puede ser masivo y letal para la salud. En ese sentido, vamos a diferenciar entre el isquémico y el hemorrágico. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Ok, la diferencia entre la enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica es la clínica.
La etiología básicamente va a cambiar de acuerdo a la circunstancia del paciente, pero clínicamente nosotros podemos ver en la enfermedad cerebrovascular isquémica ciertas alteraciones en cuanto a la movilidad, al habla, puede haber hemiparesia, y el Glasgow, que es una escala de clasificación neurológica que utilizamos para el estado de conciencia del paciente, siempre se va a mantener conservado entre 13 a 14 puntos. En cambio, en la enfermedad cerebrovascular hemorrágica va a haber una clínica más estrepitosa. El paciente se va a ver afectado mayormente con un Glasgow más disminuido de 8 puntos de Glasgow, lo cual va a llevar como consecuencia a que tenemos que intubar al paciente para, digamos, mantenerlo vivo. ¿Una enfermedad cerebrovascular isquémica puede convertirse en hemorrágica? Correctamente, una enfermedad cerebrovascular isquémica se puede convertir en hemorrágica en el momento que aumenta la presión dentro del vaso por la vasoconstricción, aumenta la presión arterial media que conlleva a la rotura del vaso sanguíneo a nivel cerebral, y se puede convertir perfectamente en hemorrágica y causar mayor estrago porque ya previamente tenía una enfermedad cerebrovascular isquémica. Vamos a hablar ahora, doctor, de las causas. ¿Qué es lo que desencadena esta enfermedad? Lo primero, las causas, como ya mencioné anteriormente, una de las principales es el daño endotelial. El endotelio es el que juega el papel fundamental para todo esto. La hipertensión arterial, conjunto con el endotelio, conlleva a que exista una vasoconstricción sostenida sobre las arterias, y eso trae como consecuencia el rompimiento o la elongación de las mismas, o digamos la rotura de la misma con la placa de ateroma que se forma y viaja un émbolo hacia una parte del parénquima cerebral y ocurre una obstrucción. Esa obstrucción no deja flujo sanguíneo, motivo por el cual el parénquima cerebral fallece, muere. Factores de riesgo, y aquí quiero preguntarle si entra el tema de la edad. Uno de los factores de riesgo fundamentales, aparte de la hipertensión arterial y el consumo de tabaco y alcohol, es la edad. ¿Por qué? Porque la edad predispone al paciente a mayor vasoconstricción y a mayor vasodilatación. Es decir, que está predispuesto a esta patología en vista de que la autorregulación cerebral se pierde efectivamente con la edad. ¿De qué edad estamos hablando? Edades mayores comprendidas de 50 años. Mayores de 50 años ya es un paciente póstumo a sufrir una enfermedad cerebrovascular si tiene, digamos, comorbilidades añadidas como hipertensión, diabetes, y aún así se le añade el consumo excesivo de sustancias nocivas como el alcohol y el cigarrillo. ¿Un joven, un niño es propenso a sufrir de esta enfermedad? Sí, hay ciertas enfermedades metabólicas que pueden desencadenar efectivamente la producción de una enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica. En ese caso, ¿de qué gravedad estaríamos hablando? Las enfermedades reumáticas, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolípido puede predisponer a una persona mayor de 15 a 20 años a sufrir una enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica. Vamos a hablar en la próxima parte de los síntomas y los signos de alarma que nos indican que debemos acudir de inmediato al médico. Amigos, estamos conversando con el doctor Adams Pernalete, neurocirujano, hoy hablando sobre la enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica. Recuerden nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. Vamos a una breve pausa y ya venimos con mucho más. Enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica es el tema que hoy estamos abordando en su programa Con Más Vida. Gracias a ustedes por continuar en sintonía. Sigue con nosotros el doctor Adams Pernalete, neurocirujano. Doctor, dejamos una pregunta al aire precisamente para hablar, ya definimos en qué consiste esta enfermedad. Vamos a hablar un poco de los síntomas y esos signos de alarmas que las personas deben tener en cuenta para de inmediatamente acudir al médico. Bueno, Michelle, uno de los signos de alarma fundamentales en cuanto a la enfermedad cerebrovascular isquémica es la hemiparesia, pérdida de la fuerza muscular de un hemicuerpo, o sea, la mitad del cuerpo se duerme, sientes como un calambre, un hormigueo que recorre desde la planta de los pies hasta la parte superior de los brazos, de las piernas. Es fundamental acudir a un especialista para diferenciar que esto no sea una enfermedad cerebrovascular isquémica hemorrágica. Una parálisis facial, tosis palpebral o caída en este caso de un párpado, eso es fundamental. Náuseas y vómitos, dolor de cabeza, eso también puede ser origen, o sea, puede ser la causa de dicha enfermedad.
¿Pueden haber pacientes asintomáticos? Sí, realmente pueden existir pacientes asintomáticos con esta patología en vista de que se dan múltiples infartos, pequeños focos de microinfarto cerebral que pueden avanzar con respecto al tiempo y esto puede conllevar a ser más catastrófico la enfermedad cerebrovascular. En ese sentido, ¿cómo la persona puede detectarlo? Lament- Aquí entramos ya a la parte de cómo se diagnostica. Lamentablemente es necesario todos los años realizar estudios de resonancia magnética y de tomografía para determinar si realmente esto es así. De generar una conciencia en la población, acudir a su valoración neurológica, ya sea por un neurólogo o por un neurocirujano pertinente para hacer esta diferenciación y poder evitar con respecto al tiempo mayor estrago de dicha enfermedad que realmente podemos evitar que aparezca si hacemos conciencia digamos, de nuestros medios en el sentido de mejorar la alimentación, mejorar el estrés, hacer caminatas, todo esto, dejar de ser más tóxicos en la vida y comportarnos con más, digamos, abierto a la población, ser más gentiles y más sutiles con las personas. Eso mejora los niveles de serotonina en el sistema nervioso central, lo cual lleva a que tu cerebro esté complacido en cuanto a la microcirculación. Importante el tema de la prevención. Desde este espacio siempre nos sumamos a esa frase que es muy conocida que dice que un diagnóstico temprano puede salvar vidas. En este sentido, doctor, vamos a hablar un poco cómo se diagnostica una enfermedad cerebrovascular. ¿Cómo ustedes los doctores saben cuando estamos hablando de un paciente con una enfermedad cerebrovascular isquémica y cómo saber ustedes, los especialistas, cómo es una enfermedad cerebrovascular hemorrágica? Lo primero es digamos, el estado de conciencia del paciente. Empezamos a establecer el Glasgow, como ya le comenté anteriormente. El Glasgow es una escala que va del 3 al 15, en este caso 15 como estamos usted y yo, que estamos aquí conversando. Cuando el Glasgow comienza a disminuir en cuanto a que el paciente tienes que llamarlo frecuentemente para que él abra los ojos, tienes que estimularlo para que abra los ojos. Igualmente, en este caso, si vemos que hay una disminución progresiva del mismo, podemos estar hablando de que existe una enfermedad hemorrágica, ¿ok? En cuanto a la parte, digamos, de la sensibilidad superficial y profunda, estamos hablando que tenemos que evaluar eso en el paciente. Si la sensibilidad superficial y profunda está muy abolida, o están abolidas o están disminuidas totalmente, ahí estaríamos hablando de una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Igualmente, si existe alteraciones a nivel pupilar, también estaríamos hablando de una enfermedad cerebrovascular hemorrágica en vista de que esa lesión que se añade al cerebro, a esa masa que se añade de sangre, que no debería estar allí porque está afuera, está haciendo compresión de las estructuras cerebrales y por ende me está ocasionando alteración a nivel de la vía visual, me está presionando el uncus y me está produciendo realmente una alteración a nivel de esa vía y lo vemos clínicamente. ¿A través de qué? ¿Cuáles son esas pruebas o exámenes? A través de un fondo de ojo. Solamente podemos identificar, con una linterna nosotros podemos identificar muy bien si existe esa alteración. Antes de ir el paciente ante la presencia de un paciente con una enfermedad cerebrovascular, ¿qué pueden hacer nuestros televidentes que nos están viendo a esta hora desde sus casas? ¿Cómo son esos primeros auxilios, por decirlo de alguna manera? Si tienes un paciente o si tienes un familiar, en este caso, que presenta signos como cefalea, náuseas, vómito, pérdida de la fuerza muscular, no dudes en llevarlo al centro asistencial más cercano o con tu especialista más cercano. ¿Por qué? Porque así podemos evitar que esta enfermedad progrese con respecto al tiempo. El tiempo es fundamental para mejorar o revertir los efectos de esta enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué es reversible? Porque si esta enfermedad cerebrovascular está ocasionada por alteraciones a nivel de la elevación de la presión arterial, si nosotros logramos contener o disminuir los niveles de presión arterial media por debajo de 140 milímetros de mercurio, mejora la microcirculación cerebral y por ende mejora la perfusión del sistema nervioso y evitamos el daño deleterio completamente del mismo. Si la persona se siente en el momento mal, pero los síntomas se le van pasando y hay quienes practican la automedicación, que si una aspirina, que si el azúcar por la tensión. En ese caso, si se lleva tarde, ¿qué pasa? Es hacer una conciencia o hacer un llamado de conciencia a la población a no automedicarse, sino acudir al especialista.
porque los estragos de una enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica son muy fuertes. Los pacientes quedan muy discapacitados, es decir, no pueden movilizarse, van a depender totalmente de sus familiares y es una carga familiar añadida a todo el proceso también de enfermedades de dicha persona. Vamos a hablar un poco del pronóstico de un paciente que ha sufrido un SB. ¿Este paciente mejorará? El pronóstico va a depender del tipo o de la etiología. En este caso, si es de etiología isquémica, el pronóstico puede ir mejorando. ¿Por qué? Porque hay un área de penumbra. Esa área de penumbra isquémica es un área donde ese coágulo llegó, ese trombo viajó hacia ese sitio, no dejó que pasara sangre, pero llega un momento determinado que puede, digamos, disolverse y puede dejar perfundir otra vez el área. Y esta área de penumbra isquémica va disminuyendo con respecto al tiempo. A disminuir con respecto al tiempo, el paciente puede mejorar y el pronóstico puede ser mejor. Pero en el caso de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, realmente van en deleterio, porque es como que si se fuga una arteria, una vena y comienza a llenarse, comienza a formarse un tercer espacio en el parénquima cerebral que no deberían estar y puede ser que tenga que ser llevado a mesa operatoria ese paciente para resolución quirúrgica, para sacar esa masa, que está, el efecto de masa que está ejerciendo la sangre coagulada dentro del sistema nervioso central, cosa que es más perjudicial para la recuperación del paciente y puede quedar con mayor secuela. En cuanto al tratamiento, ¿es una medicación de por vida? Sí, realmente un paciente que haya sufrido una enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica debe tratarse de por vida. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya está propenso a sufrir otra enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica y alterarse mayormente su dinámica cerebral. Usted lo mencionaba, hay casos que requieren cirugías. ¿Cuáles son? Los casos que requieren cirugía son aquellos que el hematoma dentro de la cavidad craneal específicamente tenga mayor de 30 cc, exista desviación de línea media y colapso de las cisternas periventriculares. Cuando existe esa desviación de línea media mayor de 5 milímetros con colapso de las cisternas periventriculares más un hematoma mayor de 30 cc, hay que evacuarlo, es un paciente totalmente quirúrgico. Muy importante la no automedicación, el doctor lo resaltaba, nos corresponde realizar una breve pausa en su programa Con Más Vida. En la próxima parte vamos a estar dando lectura a los comentarios que usted nos ha estado realizando en el último post publicado por nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. Hoy estamos conversando con el doctor Adams Pernalete, neurocirujano, hablando sobre la enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica. Vamos a la pausa, ya venimos con mucho más. Gracias por continuar en sintonía de su programa Con Más Vida. Sigue con nosotros el doctor Adams Pernalete, neurocirujano. Doctor, vamos a hablar un poco si la enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica se puede prevenir, además de las enfermedades neurodegenerativas. Sí, efectivamente las enfermedades cerebrovascular isquémica y hemorrágica pueden ser prevenibles con, digamos, el chequeo anual con el cardiólogo, evitar elevación de la presión arterial, alimentarse mejor, mucho más sano, evitar el consumo y exceso de bebidas alcohólicas y cigarrillos y mejorar el estilo de vida en cuanto a caminar, hacer deportes, nadar, y efectivamente también es importante la meditación y la respiración. Son fundamentales para alcanzar, digamos, que nuestro endotelio, nuestro sistema nervioso central esté complacido y disminuya la carga de presión sobre nuestro cuerpo. Importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones que hoy el doctor nos está dando. A esta hora leemos nuestras redes sociales @telearagua y @michelle.molina. Tenemos bastante interacción de nuestra audiencia, a quienes le agradecemos como siempre por la fiel sintonía. Norma Narváez, saludos para ti, gracias como siempre por la sintonía. Por aquí pregunta Efraín-R78. Buenas tardes, ¿es cierto que levantarse de la cama rápidamente después de dormir puede ocasionar un SB? Correctamente, eso puede ocasionar una enfermedad cerebrovascular isquémica por el arresto sanguíneo inmediato por hacerlo tan bruscamente. Es necesario esperar un tiempo prudencial aproximadamente de 1 minuto a 2 minutos para poder levantarse e incorporarse adecuadamente para realizar nuestras actividades. Hoy avanzamos con otra pregunta. Por aquí soy Vicán. Feliz tarde, doctor.
¿Por qué se dice que al ir a la playa existen riesgos de embolia o muerte? No es el riesgo de ir a la playa, sino finalmente es el riesgo de consumir alguna bebida o alimento que, digamos, llene nuestro estómago y produzca una alteración de la recirculación del flujo sanguíneo a niveles plácnicos. Esa se llama la circulación gastrointestinal, motivo por el cual cuando entras a la playa, el frío de la misma causa una vasoconstricción sobre todo nuestro cuerpo y hace una redistribución efectiva del flujo sanguíneo cerebral, y esto puede llevar a arrestos del flujo sanguíneo cerebral y una enfermedad cerebrovascular isquémica transitoria. En ese sentido, ¿cuál es la recomendación? No meterse al mar o a la playa después de haber comido. Por lo menos, ¿cuánto? Por lo menos reposo? 40 minutos. 40 minutos, importante. Por aquí, Andrés nos pregunta, si creo que alguien tiene síntomas de SB, ¿qué debo hacer? Rápidamente, si ves que el paciente tiene síntomas de SB, en este caso, como ya lo mencioné anteriormente, debilidad muscular, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, o ves que tiene alguna desviación de rasgo facial como una parálisis facial, lo importante es lateralizar al paciente para evitar en este caso que si llega a vomitar, este paciente no broncoaspire y llevarlo rápidamente a un centro asistencial más cercano a la localidad o al especialista. Bastante interacción de nuestro público por aquí en Zambrano G. ¿Qué tratamiento se debe seguir para evitar la enfermedad? El tratamiento que debemos seguir es una vida saludable, realmente más que esto, una vida saludable, eliminar un poco el estrés de nuestras vidas, ya que el estrés puede traer como consecuencia la elevación del cortisol. El cortisol expresa, que es una hormona autorreguladora, en este caso expresa la adrenalina, y la adrenalina puede llevar a más vasoconstricción y eso te puede llevar a elevación de la presión arterial y como consecuencia ocurre la enfermedad cerebrovascular. Es una cadena de acontecimientos negativos que si no la sabemos manejar puede traer consecuencias negativas en la salud de cualquier persona. Hábitos saludables, importante lo que usted destaca porque muchas veces si se recomienda a algún médico, las personas pues se automedican y nuestro invitado de hoy Correcto. no lo aconseja y ninguno. Por aquí, la repetición de un SB implica más secuelas negativas en el paciente, o sea, ¿se puede repetir? Se puede repetir la enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica, y esto implica que el daño anterior se suma al daño actual. Y al haber un daño anterior y un daño actual, o sea, es catastrófico porque ya la corteza cerebral se ha visto afectada en 2 o 3 oportunidades en este caso y el paciente queda con mayor secuela. ¿Puede desencadenar otras enfermedades? Puede desencadenar otras enfermedades y otras alteraciones a nivel del cuerpo porque recuerden que el cerebro es el regente, el rector fundamental de todas nuestras actividades. Entonces, básicamente se va a ver afectado todos los sistemas, órganos y sistemas, sentidos, todo. Muy bien, por aquí Catherine Piso Molina, 25, saludos hermana, gracias por la sintonía. ¿Hay algo que el paciente puede hacer para que la recuperación sea más rápida después de un SB? Sí, eso es fundamental una vez que ya esté controlada el nivel de presión arterial, una vez que ya tenga todos sus laboratorios al día, es necesario que el paciente recupere todo a través de una rutina, una rehabilitación constante y consecutiva. En este caso hay áreas de neurorehabilitación que son áreas importantes, en este caso con el fisiatra o el fisioterapeuta que nos va a determinar, nos va a decir qué actividad física debe realizar ese paciente, si es actividad física pasiva, si es actividad física activa o si requiere algún tipo de aparatología para mejorar la microcirculación, ya sea central o periférica. O sea que la vida de ese paciente cambia. Totalmente cambia la vida del paciente y no solamente del paciente, sino de la familia, del núcleo familiar y del entorno. En vista de que, bueno, muchos de estos pacientes digamos, tuvieron una vida inadecuada en cuanto a la alimentación, en cuanto al consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco, pero muchos de los otros pacientes, un porcentaje que es el 20%, son por enfermedades, digamos, autoinmunes. En este caso la artritis reumatoide, en este caso el lupus eritematoso sistémico o el síndrome antifosfolípido. Doctor, lamentablemente estamos llegando al final de este programa. Últimas recomendaciones, consejos para cuidar la salud de nuestro cerebro. Uno de los consejos fundamentales es caminar. La alimentación es fundamental, rica en ácidos grasos insaturados, en este caso también el consumo de frutos secos, verduras y legumbres. En este caso también las frutas son fundamentales para mejorar la parte de la circulación cerebral y evitar el estrés, meditar y caminar bastante.
Redes sociales y lugar de consulta. Bueno, mis redes sociales es @neuroadams y mi lugar de consulta es Clínica Lugo, piso 4, consultorio B, Unidad Médica Autón. Gracias por acompañarnos. Gracias. Amigos, conversamos con el doctor Adams Pernalete, neurocirujano, hoy hablando sobre la enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica. A ustedes, gracias por la sintonía, pero antes agradecer a los encargados de mi estilismo y maquillaje. Ellos son el Salón de Belleza Gavis, se encuentran ubicados en la ciudad de Maracay, específicamente en el urbanismo Guasimal, sector Las Casas. Allí en pantalla en este momento están apareciendo sus números de contactos. Igualmente les recordamos nuestras redes sociales @telearagua y @michelle.molina. Disfruten de la reposición de este programa este sábado a las 11:30 de la mañana y nos veremos el próximo lunes a la 1 de la tarde. Que tengan un feliz inicio de semana y que Dios les bendiga.